cuando una persona demuestra quién es, créele la primera vez. ¿Por qué? Porque también nos socializan a decir pon la otra mejilla y de segundas oportunidades y tal, pero el core de la persona, sus valores y sus principios son los que son y sus motivaciones son las que son. Y si cambian, si llegan a cambiar, van a cambiar en 70 años, ¿no? No de la noche a la mañana, no porque un año después te dijeron, ay, lo siento mucho, ahora voy a cambiar. De fondo, eh, la gente es quien es y ya te lo demostró. Y entonces con las empresas es igual. Esas personas que crearon una empresa por las razones que la crearon, hacer dinero, tener fama, tener poder, tener control, pues esa empresa crean. Y no importa cuántos Chief Happiness Officers y cuántas suscripciones de meditación le pongan a la empresa después, el core de la empresa y la cultura de la empresa va a ser ese. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Vázquez. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. En este episodio platicamos con Pepe Villatoro. Él es un emprendedor social que ha creado 5 empresas y ha liderado la expansión de WeWork y Deal en países de Latinoamérica y Europa. Es cofundador de Fuck Up Nights, movimiento global y empresa social con presencia en más de 90 países que trabaja con multinacionales, ONGs y gobiernos para crear cambios de mentalidad y cultura. Platicamos con Pepe de cómo ha cambiado la relación de las personas con el trabajo en los últimos años, de la importancia del propósito al momento de iniciar una empresa y de la responsabilidad de las mismas empresas para propiciar una relación vía trabajo saludable. Te dejamos con Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Un honor estar aquí. El honor es nuestro, Pepe. Muchas gracias por tu tiempo de estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a divertirnos un rato. Se va a poner bueno, Pepe. Y qué padre, bueno, ahorita van a ver un poco de los temas que vamos a tocar, pero oye, Pepe, tenemos un montón de cosas que platicar hoy. Vamos empezando. Siempre nos gusta arrancar el podcast con la pregunta de ¿por qué es importante hablar de cultura organizacional? Pues gran pregunta, una pregunta trascendental para las empresas y creo que es de ahí que parte la importancia, que a veces se nos olvida que las empresas son personas y que sin personas no hay empresa. Nos confundimos y pensamos que son los assets y los números y los financials y tal, pero la realidad es que sin personas no hay empresa, ¿no? Son no solo el ADN, sino el core de lo que es la actividad y los resultados y el impacto de la empresa. Entonces, es, yo diría, el superpoder, ¿no? Como la característica principal que hace que una empresa trascienda a largo plazo. El tener una cultura bien definida y pues alineada con el propósito y con las metas que quieres tener. Si no hay una cultura organizacional clara o si se deja que exista simplemente y que se cree, ya sabes, haphazardly, así como sin intención, pues entonces también se crea una cultura, pero que no te va a llevar hacia las metas que quieres ir o hacia la trascendencia, el legacy que quieres crear como organización. Es ahí donde yo veo que la cultura organizacional es el eje, ¿no? Yo siempre lo pienso como una cascadita de, yo, o sea, como emprendedor, creando equipos, creando empresas y proyectos, como le doy prioridad a las cosas, es como una cascadita donde hasta arriba está la cultura, esto como propósito, el por qué hacemos las cosas, los valores, el cómo hacemos las cosas, cómo tomamos decisiones y tal, y luego bajando al management, ¿no? Más al día a día, el año con año, la planeación, hasta llegar a los one-on-ones y
Agile y el Scrum diario o lo que sea de cada equipo. Lo veo así como la punta de la pirámide. Oye, Pepe, y digo, me hace el 100% de sentido todo lo que nos platicas. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia, a lo mejor más reciente, ¿no? En empresas como Deal, WeWork, en Fuck Up Nights. eh, y justamente haciendo hincapié a lo mejor en qué tipo de atributos veías, ya sea que compartieran o no, pero qué tipo de atributos culturales positivos veías en cada una de estas etapas que te tocó vivir. Definitivamente hay cosas que se comparten y hay muchas cosas positivas, ¿no? Son tres empresas que tienen muchísimo impacto a nivel mundial. Y hablándote de las cosas que son la causa de ese impacto y de esos resultados, te diría en orden de aparición en mi vida. Bueno, primero apareció Fuck Up Nights, pero yo estaba como cofundador pasivo y ya después estuve como director general en la operación. Antes de eso estuve en WeWork, en la expansión en Latinoamérica, como primera persona contratada en Latinoamérica y crear todo desde cero. Y de WeWork hay algo que resalta hasta el día de hoy. Hay dos cosas que resaltan muy claro hasta el día de hoy y que siempre platicamos con las personas que conocí en WeWork. Una es que verdaderamente la gente creía en la misión. O cree, bueno, no sé, ya no conozco el WeWork actual porque ha cambiado mucho, no lo conozco tanto, pero en mis tiempos, que son también los tiempos de Adam Newman, la gente verdaderamente creía en el propósito de la organización, en la misión y en cómo llegar ahí. Tanto que la gente se invertía, digamos, a sí misma en la empresa de una manera bastante impresionante. Y eso deriva en el segundo punto, que creo que marca mucho a WeWork, que es las amistades que se generaron. Fíjate que un enfoque en relaciones, por el mismo concepto de la empresa y por la misma cultura de la empresa, tiene un enfoque obviamente muy fuerte en relaciones, en construcción de comunidad. Y eso hace que muchos amigos que tengo actualmente cercanos sean de WeWork. Que muchas personas que luego contraté en Deal sean de WeWork. Y así, o sea, se genera un tejido social y una comunidad que trasciende a la misma empresa o al mismo espacio físico que ofrece la empresa. Y, y eso parte pues de una cultura muy, muy clara, que es otra cosa que se veía mucho en el día a día del WeWork que yo viví, la presencia de los valores. Todo el tiempo, cada día escuchabas los valores y no lo escuchabas solo del CEO o del equipo de liderazgo, sino de tus colegas en todos los niveles. Y cosas como ser entrepreneurial o algo que creo que marcó a muchas personas, dos cosas que marcaron a muchas personas de WeWork en cuanto a valores. Uno es grateful, being grateful, estar agradecidos. Y que bueno, que también se puede tomar para mal, ¿no? Como te voy a latiguear y tienes que estar agradecido, pero, pero en Claro. este caso la gente lo tomó justo de una manera muy positiva y lo transfirió a su vida personal, no solo al trabajo. Y el being inspired, estar inspirado o inspirada, que al principio lo ves y dices, ¿qué es eso? Como lo primero que piensas tal vez es inspirado como un artista. eh, y sí viene por ahí, viene de esos lados filosóficos y espirituales de decir si verdaderamente estás en línea con lo que quieres lograr, si verdaderamente crees en lo que haces en el día a día, entonces tus acciones tienen más asertividad, y estás más inspirada o más inspirado. Y, y entonces, pues parte de toda esa conversación que ahora es famosa en series de televisión y tal, de niveles de conciencia y de propósito y de estar alineados como persona, ¿no? Que bueno, tal vez ya se les salió del guacal, pero, pero la presencia de esos valores en el día a día de la operación y de la gente es algo que me salta mucho de WeWork y que no forzosamente se ve en otras empresas. Em, y por terminar con WeWork, hay otra cosa muy particular que creo que marca también ya la operación mucho, que era o es este enfoque en la experiencia del cliente. Estamos hablando de una empresa de hospitality, no de servicios, y, y yo tuve dos jefes, uno de ellos fue en su momento COO, o equivalente a, que en WeWork es el Chief Community Officer, y es una persona hiper enfocada en la experiencia.
Y entonces a veces la gente entraba en pánico, como de, es que esta persona va a venir a visitar mi edificio, me va a correr, porque va a haber una plantita fuera de su lugar o porque va a haber una cosita de polvo o por una manchita o lo que sea. Y pues no los iba a correr, pero sí era a ese nivel. O sea, llegaba el CEO de la empresa de billions of dollars y tal, y te decía, hay una manchita. ¿Por qué hay una manchita? ¿Qué tenemos que hacer para que no haya una manchita? Y era como, wow, el nivel de atención al detalle. Y también, por ejemplo, en algún momento que hice recorridos con uno de los cofundadores, con Miguel, me decía, en este edificio lo que hace falta es que se sienta más como worn down, como más usado, más apropiado por la gente y las conexiones y todo. Entonces, ese nivel de detalle para un edificio, en un piso, en un pasillo y el cofundador buscando que haya conexiones y que vaya más allá, era mucho el día a día de WeWork, ¿no? Y eso marcó pues la calidad de los espacios, el enfoque en la atención al cliente, en la atención al servicio y muchas otras cosas. Eh, ¿Me sigo con las demás? Porque Sí, tengo sí, por muchas cosas favor. que decir al respecto. Hay muchas cosas bonitas que se pueden aprender de estas tres organizaciones. De ahí salté en mi vida, en mi operación, así mis 26 horas del día, a Fuck Up Nights, y como CEO, ¿no? A pesar de haber sido cofundador varios años antes, pero no estar en la operación. Y en Fuck Up Nights hay una cosa clarísima que la destaca ante casi cualquier otra organización que haya visto, que es la autenticidad. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se ve? Nos gusta decir que somos y fuimos tercos desde el principio. Creamos una cosa que no veíamos no entendíamos en su momento ni como empresa social, ni como proyecto, ni como iniciativa, ni como nada, porque nos gustaba, porque se sentía bien. Después se fue creando como movimiento mundial y la creamos con nombre de grosería y la creamos sobre el fracaso, ¿no? A pesar de que todo el mundo te decía, están bien güeyes, no te me acerques porque tú hablas de fracaso, estás bien bruto porque estás creando algo con nombre de grosería y nadie te va a querer cerca o no vas a poder conseguir sponsors y nada. Lo hacíamos porque queríamos. Y así siguió la terquedad a decir que no a millones de pesos en patrocinios, pero si cambias el nombre, ¿no? O si no hablas de fracaso y tal. Y eso se fue permeando en el cómo hacíamos las cosas muy a nuestro estilo, medio bastante irreverentes, medio contraculturales a veces, muy bajo los intereses que teníamos. Y el ser tan tercos al principio y el no forzosamente doblar las manitas hacia el mercado, este tema como del Lean Startup, de escucha al mercado y darles lo que te piden, escucha que quieren, nosotros lo hicimos muy al revés. Y era como, esto es lo que a mí me gusta y listo. Y eso permitió que encontráramos a otras personas raras y locas como nosotros que compartían esos intereses. Entonces ya después pues se volvió uno de los principios y palabras clave de la organización, la autenticidad, y lo describimos, uno de nuestros 5 valores, como no podemos no ser nosotros mismos. Si en algún momento estoy siendo otra persona en el trabajo que no soy en mi vida personal o con los amigos o tal, esto no va, no debe ser así en Fuck Up Nights. O si en algún momento estoy pensando, y no debería decir esto o tal, estoy dejando de ser yo mismo, yo misma, eso no es Fuck Up Nights. Y lo mismo hacia la organización. Entonces, para la gente del equipo es muy fácil entender cuándo Fuck Up Nights no debe hacer algo o si debe hacer algo, porque es muy Fuck Up Nights o no es muy Fuck Up Nights, ¿no? Nosotros como equipo nos emociona, nos vibra, entonces va para adelante. Le moleste casi al cliente o no, ¿no? Nosotros somos muy Sí. claros, generamos las expectativas correctas y entonces trabajamos con las organizaciones y las personas que también quieren eso. Y nos ha tocado, ¿no? Que después de hacer una alineación con un cliente potencial, decimos, pues mejor no trabajar con ese cliente porque si nos quiere usar como comunidad para llevar un mensaje de vender diabetes, bebidas azucaradas, lo que sea, pues no queremos apoyar eso, ¿no? Eso no es Fuck Up Nights. Pero si nos quiere para cambiar su cultura organizacional, para que la gente se alinee con un propósito más allá y viva más feliz y más completa, entonces sí. Y así se vuelve fácil tomar esas decisiones a través de esa terquedad o autenticidad. Y también eso genera mucho positive reinforcement. Yéndome a la operación, al día a día de Fuck Up Nights, es muy fácil en Fuck Up Nights despertarte con ganas
de, de chambear o de seguir construyendo, porque recibimos mensajes todo el tiempo, ¿no? El speaker que te dice, esto fue como una terapia que me cambió la vida y me abrió otra perspectiva, ¿no? El coaching para contar una historia de fracaso en Focus Nights. O el cliente que te dice, esto cambió por completo la dinámica de este equipo. O el asistente que te dice, wow, no había visto esta nueva perspectiva. Y así nos han llegado hasta personas que dicen, yo estaba pensando suicidarme, considerando el suicidio después de un fracaso y bancarrota y problemas personales y familiares. Y esto me ayudó a ver otras perspectivas, ¿no? Qué fuerte. Entonces, eso lo compartes con el equipo y pues tienes un montón de positive reinforcement y de emoción y de decir, pues está padre lo que hacemos. A ver, pues hay un enfoque muy claro en impacto y en propósito en Focus Nights, al punto donde sí sacrificamos dinero, lo seguimos haciendo hoy, no solo en las primeras etapas de la empresa, para siempre estar alineados con lo que queremos hacer. No es ideal y no es perfecto, vivimos en el capitalismo y hay que pagar la renta y la comida, y a veces hay que compromise un poquito, Claro. pero sí buscamos siempre eso y creo que marca mucho a la organización, a la empresa. Y el enfoque en comunidad es el otro, ¿no? Hemos hecho desde el principio un tema muy de esto lo hacemos porque es el pretexto perfecto para pasar una noche de cervezas y amigos una vez al mes. Y luego, oye, la comunidad está pidiendo esto, creamos un modelo de negocio. Oye, la comunidad está pidiendo aquello, creamos otra comunidad y así. Ahí sí creo que ya empezamos a ser muy lean startup, o no sé cómo le podríamos llamar, el sentido de hacer las cosas entendiendo que Focus Nights es mucho más grande que nosotros, eh, y no tiene que responder a nosotros como cofundadores o como equipo de liderazgo y tal, sino a la comunidad, es de la comunidad. Esa es su trascendencia y eso es. Entonces, si la comunidad dice claramente en masa, en mayoría, tenemos que ir para allá, pues vamos para allá. Y eso creo que nos ha salvado de nuestras propias tonterías como líderes. Oye, En Pepe, muchas ocasiones. Dígame. me encanta cómo estás ahorita platicándonos un poco de la historia de cómo trabajan diferentes empresas, porque creo que es el claro ejemplo de cómo sí se deben usar los valores, ¿no? O sea, siempre decimos el típico de si están pegados en la pared y lo que sea, ¿no? Pero creo que estos ejemplos que nos pones son el típico de cómo sí tomar una decisión como empresa basado en un valor, ¿no? Oye, Uh-huh. autenticidad, o sea, estamos siendo auténticos con lo que queremos hacer y el proyecto que vamos a hacer por los siguientes 3 meses. Sí, no, sí, hazlo, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues ni modo, estamos dejando cosas sobre la mesa, pero pues vámonos a otro lado, ¿no? Y creo que ahorita lo platicaste demasiado, demasiado claro, ¿no? Para, pues tal cual una receta de cómo sí utilizar bien tus valores. Fíjate que en mi orientation de WeWork, así como ya sabes, en la escuelita, sentadito con la Chief People Officer aquí explicándonos todo el rollo, nos preguntó, ¿para qué sirven los valores? Y yo como nerd aplicado dije, para tomar buenas decisiones. Y me dijo, justo, es la mejor Claro, respuesta que he escuchado. Y es como tú lo dijiste, Mau, así como, para eso son los valores, ¿no? Para ayudarte a tomar decisiones en los momentos grises o difíciles, cuando la respuesta exacto. no es tan clara, no es tan blanco y negro. Y incluso nos pasa en Fuck Up Nights que estás en una dinámica de equipo, en un brainstormeo o en un matamos esta iniciativa que no está funcionando o no, y la respuesta no es fácil. Y en Fuck Up Nights hay una dinámica, una cultura muy de que los líderes saben y pueden decir no sé, o sea, podemos. Entonces no sé, y luego eso activa como que vamos a preguntarle a los valores. Chance ahí encontramos un Sí, poco ahí sí más te de guía, un volteas a poco ver a más la de luz. pared, ¿no? Y Exactamente. ves si algo salta. Sí, sí, y sí ayuda, la verdad. Los valores los hicimos muy al estilo Silicon Valley de un verbo muy accionables y tal, y luego una explicación también que ayuda a entenderlo. Y sí, la verdad es que sí te clarifican las cosas. A veces no es lo que quieres escuchar y cuesta seguirlos, pero sí te ayudan, ¿no? Y ya si tú vences tu ego y le haces caso, pues ya te vas más alineado. Pepe, quisiera tallarle un poquito más en esta parte de autenticidad que me encanta, porque de verdad creo que cuando las personas
pueden traer su ser al trabajo y al espacio, como, a ver, esto es lo que soy, la empresa esto es lo que es. Creo que hay un componente de felicidad mucho más alto, ¿sabes? O sea, oye, pues obviamente me voy a alinear a ciertos procesos, políticas o decisiones que se tomen, pero el traer tu versión más auténtica al día a día y quitarle ese ruidito de, híjole, ¿qué van a pensar de mí si expreso esto? ¿Qué van a pensar de mí si digo no sé y yo soy el líder del área comercial? O sea, creo que le quita un montón de estrés, ¿no? Y la verdad es, bueno, tú sabes, yo conozco algunas personas del equipo de FOCUP y que ya a lo mejor no estaban, pero han estado en FOCUP. Y algo que me llama muchísimo la atención es que el equipo, las personas están realmente felices, ¿no? O sea, están realmente felices trabajando en la empresa. Y ahorita que decía lo de la autenticidad, creo que lo puedo conectar perfectamente a decir, híjole, qué padre que está este espacio en donde la gente puede ser, en donde la empresa puede ser, en donde no se compromete en decisiones, ¿no? Por un fin mucho más grande. Pero te quiero preguntar, ¿qué retos trae esto? A nivel empresa y también a nivel personal, ¿no? Porque de nuevo, si tú le dices a la gente, oye, trae tu versión más auténtica, aquí la vamos a acomodar siempre y cuando se alinee a este propósito y estos valores, pero también puede traer de repente issues de operación, de comunicación. ¿Cómo lo han manejado para que funcione realmente? Esa es una pregunta que, o sea, tu pregunta es excelente y es justo lo que hablaba ayer con Charlie, el CEO de Focus Nights y cofundador, CEO actual. Y estamos en esta llamada como de trabajo, coaching y tal, y hablábamos de que en los últimos años, exacerbado por la pandemia, algunas personas en el equipo se han reflejado tal vez demasiado en Focus Nights o se han cargado demasiado en Focus Nights. Y entonces, tanto cuando yo fui CEO durante pandemia como Charlie, nos sentimos como terapeutas o como papás en lugar de como jefes. Y eso es otra conversación que hemos tenido, bueno, jefes, pero ya sabes, manager, líder, o sea, como sí hay una responsabilidad y sí hay una accountability y sí respondemos a los resultados y a la cultura y al management, pero hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Y hasta dónde es algo que tú tienes que resolver y va a ser más sano que yo no me meta y que Focus Nights no se meta. Y, y eso es una conversación también activa que tuvimos como equipo. ¿Somos una familia o somos un equipo? ¿Y cuál es la diferencia de eso? ¿No? Ya sabes, uy, bienvenido a la familia de Focus Nights, que era una frase que nosotros usábamos mucho y de repente seguimos usando, pero en la conversación quedó muy claro no somos una familia, a la familia no la escoges y al equipo sí, ¿no? Tú quieres estar con Focus Nights quiere que estés con nosotros y hasta cuándo. No para siempre vamos a ser hermanos o primos o lo que sea. No para siempre vamos a ser miembros de equipo. Y, y creo que ha sido un pain que seguimos teniendo hasta el día de hoy porque todavía hay como siento yo, ¿no? Esta es una opinión muy personal, que hay una falta de consolación en la humanidad desde la pandemia. Gente que perdió gente que perdió chamba, gente que perdió empresa, gente que perdió todo, planes de vida, etcétera, etcétera. Y no nos hemos tomado un tiempo para grief, ¿no? Y para consolarnos. Y siento que esa energía está en todos los países, con toda la gente con la que hablo. Y, y entonces nosotros también estamos en ese proceso de decir hasta dónde es válido o lógico o lo mejor para Focus Nights que una persona refleje esas necesidades emocionales, personales en la empresa y hasta dónde no. Y pues es una pregunta que da para siempre, ¿no? Nunca vas a tener una respuesta final. Y es bien complicado. De acuerdo, Pepe. Oye, y Deal, háblanos un poco también de la cultura y de estos atributos. Claro, Deal, para mí es bien claro, Deal. Deal es una empresa donde yo creo que se lleva, no creo yo, porque no solo lo digo yo, lo dice la empresa, mucho el mantra como de simplicidad, ¿no? Y entonces es claro ver que en Deal las características que resaltan son el enfoque a la acción, de action biased,
muy Silicon Valley, muy tal, que uno de los valores de Deal, el que más suena en el día a día de Deal, es Deal Speed, velocidad. Y lo describen como eh, analizar si un approach es óptimo, es subóptimo. Como no analices, no trates de adivinar el futuro, haz y mide e itera. Y lo llevan mucho a la realidad en el día a día. Y, y otra característica de Deal es el enfoque en resultados. Tiende a ser una empresa muy meritocrática, me atrevería a decir más que el promedio de empresas o de startups tecnológicas, y, y muy así, como sin adornos, sin flores, sin bullshit, resultados o no resultados. Y, y también esto que es core de Deal desde el principio, el enfoque como en producto, en ser un product-led company, tecnológico, me refiero, producto tecnológico, es la típica, digamos, como archetypical startup de Silicon Valley tecnológica, en el sentido de nos enfocamos en un producto tecnológico que tiene product market fit, que agrega valor, y de ahí partimos, ¿no? Y eso marca la cultura inicialmente, de cofundadores, de equipo inicial, de equipo de liderazgo y de toda la empresa, que es a partir del producto, cómo se marca y cómo haces los feedback loops para seguir informando lo que los clientes quieren o necesitan en el producto y tal. Se escucha muy como, claro, eso son todas las startups, ¿no? Parece que estoy describiendo a una startup, como de librito, de Steve Blank o lo que sea, pero yo que conozco muchas, y que asesoro y que mentoreo y que he invertido y que todo, eh, la mayoría no son así, o no al nivel de. Y entonces siento que el éxito que está teniendo Deal como de librito de Silicon Valley, de startup así de como 10 en la escuelita de Silicon Valley, viene de estos puntos, ¿no? Que está como haciendo los fundamentals muy bien. Los fundamentals de Silicon Valley, porque o sea, fundamentals para quién, ¿no? Claro. Pero justo como este rollo de velocidad, de iteración, de producto y de tecnología, de enfoque en tecnología. Pepe, nos llevaste ahorita por esta trayectoria de WeWork, Fuck Up, Deal, y me encantan los aspectos que resaltaste de cada una de las empresas, porque ponen muy en claro el cómo operan, ¿no? O sea, de verdad, creo que las personas que conocemos estas empresas podemos ver reflejados estos valores en la manera en la que interactuamos en algún momento con ellos, entonces me encanta. ¿Qué cambios has visto en todos estos años en cómo la gente se relaciona con el trabajo? Y ahorita mencionabas cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, decías en WeWork la gente se invertía muchísimo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Y hablabas en Focus, las personas se recargan muchísimo en la cultura o se recargan muchísimo en la empresa. Hablabas un poco de pandemia, ¿no? Y de cómo hemos reaccionado o no reaccionado y manifestado lo que realmente significó pandemia para nosotros. Y esta perspectiva que te dio Deal de un nuevo mundo de trabajo y de una manera de trabajar que, bueno, la pandemia nos arrastró a todos hacia allá. O sea, ¿cuál es tu lectura en todos estos años de cómo las personas han cambiado la manera en la que se relacionan con sus empresas? Pues sí, casi hay que ver el mundo del trabajo y el mundo como antes y después de la pandemia, ¿no? Y siento que la pandemia, como dices, vino a hacernos repensar no solo qué quiero como carrera profesional y a dónde voy, sino qué quiero de mi vida, ¿no? Cómo voy a diseñar mi vida. Y creo, bueno, no sé, igual me estoy proyectando, pero mi esposa y yo tuvimos nuestros momentos de decir, va por aquí, estamos en la ubicación correcta, con las personas correctas y todo, y, y cuestionarnos todo eso, ahí en lockdown, encerrados en el departamento. Y creo que mucha gente lo hizo, en promedio mucho más que antes de la pandemia. Eso también siento que se suma a la realidad actual del mundo como de varios puntos. Uno es el capitalismo de consumo, que siento que está en una etapa histórica un poco extrema, bastante extrema, de desigualdad, o sea, lo vemos en la desigualdad de los países. México ni se diga, como país hiper desigual, pero lo empiezas a ver en Estados Unidos, en muchos otros países que solían ser más estables o más igualitarios en Europa y tal. Pues a la gente ya no le alcanza para pagar la renta.
con un sueldo normal. Y entonces, normal ya es pobreza, y los ricos son hiperricos, y los hiperricos son turbo hiperricos. Entonces, ese gap siento que es una realidad clara de dónde está hoy el capitalismo. Y no para, ¿no? Al contrario, vamos hacia más y más desigualdad y la pandemia aceleró, y el imprimir dinero aceleró porque se va a productos financieros que tienen los ricos y todo va acelerando más desigualdad. La geopolítica, no me voy a meter en política, pero sabemos que hay una fiesta y mucha división en las formas de ver el mundo, y mucho choque. Y, y el cambio climático lo veo como variables principales que definen lo que está pasando en el mundo ahorita, hacia miedo que genera en la gente una mentalidad de escasez. Antes tal vez la gente podía decir, cuando estás en un mercado y país estable y todo, dices, bueno, pues ahí veo qué onda, ¿no? Me busco una chamba y que vaya con mi propósito y todo, y no tengo que optimizar hacia el dinero y tal. Y en momentos como la actual, para algunas personas se vuelve un poco más como, no, pues sí, si puedo optimizar unos pesitos o dolaritos más, mejor lo aprovecho ahorita. Eh, o tal vez no estoy súper alineada o alineado con esta forma de trabajar o con lo que hace esta empresa, pero paga bien, o esta industria, y entonces me voy a meter en esta industria, porque ahí pagan bien. Y sí, creo que la gente siempre ha buscado el impacto y el propósito, los millennials, desde los millennials más, desde que tenemos acceso al internet y a la información, creo que mucho más, pero ahorita estamos en un momento también de cómo pago la renta, que no deja de subir, y el miedo a la incertidumbre futura, actual y futura. Eh, Tal vez lo que yo creía que era un buen colchoncito ya no lo considero tan buen colchoncito con lo que creo que puede venir al futuro. Y entonces, eso, sumado a el futuro del trabajo, que para mí ya es muy presente, el trabajo de trabajo remoto, trabajo híbrido y tal, y todas las oportunidades que eso representa, y toda la aceleración en globalización y en información y en culturas de trabajo y todo que representa, hace que las personas ya no se vean como soy este título o esta es mi carrera profesional porque esta es la chamba que tengo ahorita y aquí puedo crecer en este corporativo, como lo veían tal vez más nuestros papás o abuelos en países ricos, y es más verse como uno mismo, como su propia empresa. Yo soy mi propia empresa, yo Pepe Villatoro. Entonces, ¿cuánto puedo ganar por hora versus cuáles trade-offs, ¿no? Con cuáles trade-offs. Voy a pasar menos tiempo con mi familia o ya no puedo hacer ejercicio porque estoy trabajando demasiado o no me cae bien la gente o todo bien, pero no gano tanto por hora y así. Entonces te empiezas a ver más como freelancer o como empresa, eh, y eso creo que abre muchísimo a la mentalidad de las personas y se ve mucho más en la generación Z que va entrando o que ya va avanzada en sus carreras profesionales, que es como, pues chida tu carrera profesional, tu oportunidad de carrera profesional en tu empresa, pero a mí lo que me gusta hacer es esto o esto es lo que yo hago y además lo quiero hacer con otras empresas, no solo contigo, como no quiero exclusividad como con las parejas románticas, y, y entonces eso lo veo como una tendencia actual clave que a mí me gusta mucho, me parece muy, muy sano el darle más poder a las personas, que las personas no dependan tanto de esta es mi chamba, no la puedo perder y si pierdo esto ya no tengo carrera profesional, porque ya no es tanto la carrera, sino es mis negocios, ¿no? O mis negocios literalmente. Eh, y eso también deriva en una mayor importancia al aprendizaje continuo. Sí, pues tengo este título o tenía este título de hace años, pero el título es lo de menos. Lo que están buscando las empresas ya es más como un mercado. ¿Me agregas el valor o no me agregas el valor? Estoy buscando el valor, no a la persona que caliente la silla, no al empleado. Y entonces ya se vuelve más como una relación cliente-proveedor, ¿no? Más como un mercado. Y si el valor lo sabes agregar teniendo 18 años y habiendo visto 3 videos de YouTube, pues excelente. Y si lo haces con 3 maestrías, excelente. Eh, y cuánto puedes cobrar por ello y cuánto vale la chamba y todo eso, ¿no? Hace que las personas ahora se estén enfocando mucho más en
nunca dejar de aprender o en aprender a aprender. Y, y luego también está, creo, muy en boga y exacerbado ahorita el tema de el propósito. Si me estoy repensando toda mi vida y cómo quiero diseñar mi vida con la pandemia y con todos los cambios que han habido, pues obviamente la gente está pensando en el trabajo como una herramienta, ya no solo para pagar la renta y la comida, sino una herramienta para desarrollar significado y propósito, que me sirva el trabajo para mi, pues mis fines últimos, ¿no? En pirámide de Maslow. Pepe, creo que lo que dices como lo interpreto como que hay un poco más de conciencia, ¿no? En las personas después a lo mejor de pandemia y lo que tú quieras, pero repensarte, oye, realmente qué quiero, cuál es mi costo, ¿no? De oportunidad, de invertir un poco más de tiempo en esta empresa, tomando en cuenta diferentes variables y creo que definitivamente va muchísimo para allá y este es un reto bien complicado para nosotros como empresa, ¿no? Cómo lo trabajamos y cómo aceptamos esa realidad y podemos enseñarle a millennials o a otras personas o a la generación Z el valor de, oye, pues inviértete un poco más, ¿no? Porque te vas a tener estos beneficios acá, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay una tendencia súper fuerte que va para ese lado, pero yo sigo viendo también, Pepe, este grupo grande de personas que están en este espacio de empresas que escalan rapidísimo, ¿no? Y ahorita mencionabas Deal, como con el librito, ¿no? De qué te hace ser una startup súper exitosa y que siguen también mucho en este ritmo de trabajo intenso, 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 hacer más. Y creo que también es otro reto el cuando tienes dos tipos de personas dentro de tu organización en donde alguien está enfocada a tengo quinta velocidad y quiero trabajar a esta velocidad y además la empresa me está pidiendo trabajar a esta velocidad y tienes otra persona que es mucho más consciente de su tiempo, de su balance, lo que sea que eso signifique. Háblanos un poco de cómo ves tú el choque entre estas dos realidades. Mm. Yo sí, creo que partimos desde el capitalismo, en mi opinión, y sin echar mucho rollo y tal, ni volver al punto anterior, pero me refiero a que con la desigualdad ya se vuelve, por ejemplo, alguien en México. ¿Gano 10,000 pesos aquí o gano 90,000 pesos allá? Haciendo lo mismo. O sea, y no estoy exagerando, ¿no? Lo sabemos. ¿Y qué es? Pues trabajo en esta consultoría de Celaya, Guanajuato, donde vivo y tal, o trabajo en X big empresa en hipercrecimiento tecnológica, como dices, ¿no? De este ambiente. Empresa extranjera, europea, gringa, que me puede pagar otras cantidades. Una, tal vez me va a dar la calidad de vida, el balance y tal, la salud física, mental y todo, o tal vez no. Y la otra va a esperar cierto ritmo, ciertas horas, cierto compromiso, que es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. Y sobre todo si la empresa lo está haciendo bien, bajo los estándares de lo que la empresa quiere. Y, y siento que las que lo hacen mal tienen esta disyuntiva. Como en el mismo equipo tengo a personas que van en quinta y a personas que van en primera. Una u otra no debería estar en esta empresa, no es el lugar ideal para esta persona. Y no le hacemos un favor ni a la empresa ni a la persona de mantener ese equipo así. Entonces, con claridad. Y ahí es donde creo que puede ser un poco complejo para las empresas de decir, aquí estamos para hacer billetes y para crecer lo más rápido posible y para o sea, quemar los barcos y dar todo en los próximos X años, o no, ¿para qué estamos? ¿No? ¿Y cuál es nuestra verdadera cultura organizacional? Y si no lo tienes claro, se te desparrama por todos lados. Ahorita que te escuchaba hablar, Raquel, en la parte anterior y reflexionaba, y cuando también Mao decía lo de la claridad de estas tres empresas y cómo describo la claridad de valores y tal, me quedé pensando, claro, en lo que me ha tocado participar, que es exitoso, tiene los valores muy claros y la forma de hacer las cosas muy claras, a su manera, pero claras. Que estén bien o mal, ya es opinión de cada quien, pero están claras. Y las donde no, es un desparrame y cambia y es medio veleta, ¿no? Hoy digo una cosa o mañana hago otra cosa. Y entonces no terminan de cuajar.
y, y justo, ¿no? Terminan de crear un equipo y una empresa con pues un propósito claro y con una operación clara. Eh, sí, por ahí lo veo de inicio, como pues hay mucha desigualdad. Quiero jugar en un ambiente de hipercrecimiento, tecnología, hipercompetitivo y tal, eh, y ya no veo tantas opciones intermedias. Siento que la economía se está volviendo un poquito, sobre todo en países de Latinoamérica donde se da el salto ese cuántico de ganar en dólares, eh, se está volviendo muy extremo y muy binario la opción. Eh, y, y nada, pues creo que la falta de claridad de las empresas, o sea, la falta de honestidad de las empresas, creo que a veces cae en eso, ¿no? Como estas ofertas de trabajo que, uy, sí, vas a aprender un montón y aquí trabajamos duro y trabajas bien bajo presión y y todo es como duro, 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 duro. Pero también te escuchamos y también y es como, a ver, aquí algo no cuadra. Mejor dime las cosas como son. Aquí venimos a hacer billetes y a trabajar durísimo y tal vez no es el mejor lugar para padres, para personas con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, pues hay que decirlo claramente, pero no es una conversación fácil de decir y que te puedan tachar Claro. de discriminación y de tal. Entonces ahí es donde creo que se les champurra todo el discurso y terminan teniendo estos equipos mezclados y estas culturas que no son completamente claras, algunas empresas. Y a mí me ha tocado verlo, ¿no? En los proyectos en los que no han sido exitosos, ahora viéndolo en retrospectiva, aprendiendo de lo que les escucho Mao y Raquel, digo, mira, claro, nunca se mencionaban los valores o la misión de la empresa y no estaba claro lo que estábamos haciendo en ciertos proyectos. Oye, Pepe, creo que me das pie ahorita a un tema creo que bastante relevante. Pintaste bien el entorno, ¿no? Un poco social, económico, eh, porque a lo mejor la situación puede ser bastante compleja para ciertos perfiles, para ciertas personas, para muchas a lo mejor, ¿no? Ahorita hablabas de, pues gano 10,000 acá o 90,000 allá, pero a lo mejor pues no todos van a tener esas opciones, ¿no? O sea, no es tan fácil voltearse y ay, ya me contrataron aquí en Boston, ¿no? O sea, eh, y además vivimos en una época, creo yo, donde se promueve mucho o se prioriza la individualidad, ¿no? Y creo que eso es positivo, pero una de las cosas que terminan siendo no tan positivas es que también la responsabilidad se le carga mucho al individuo, ¿no? Todo depende de ti, ¿no? O sea, quieres un cambio de carrera, quieres una mejor cultura, quieres algo, una búsqueda en internet y siempre son 5 o 10 recomendaciones que tú como persona puedes hacer, ¿no? Pero rara vez vas a encontrar un post para una empresa, ¿no? O sea, oye, tu empresa, ¿qué estás haciendo, no? Y justo lo que quería preguntarte es, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas para ayudar a las personas a mantener esta relación trabajo y vida personal que pues ahorita está más homogénea que nada? ¿Cuál es la responsabilidad tal cual, no? O sea, o le dejamos todo a las personas y que ellas se hagan bolas. Híjole, creo que este es un tema muy divertido. Yo creo que la responsabilidad es ética y moral. Para mí, esta es mi opinión, ¿no? Y también es filosófica. Me refiero a qué legado quieres crear como empresa o para qué creaste tu empresa. Ética y moral, porque en las sociedades con las que yo me relaciono y donde yo crecí, me eduqué y todo, hay un discurso aceptado socialmente de que no eres tu trabajo y no te debes morir o tener un infarto por el trabajo. Tal vez en Japón es diferente, ¿no? En Japón la gente tiene infartos por el trabajo y es un tema donde priorizas más el respeto que tu salud. Y si el jefe dice, lo respetas y lo haces antes que tu salud o que la lógica. No sé, me imagino. Tampoco me ha tocado trabajar en Japón, pero de lo que leo de historias de allá. Y sí me ha tocado trabajar con japoneses. Y
Y entonces siento que también está la escuela setentera de optimizar los earnings, las ganancias para los accionistas. Escuela setentera, Harvard Business School y tal, y entonces, whatever it takes, ¿no? El fin justifica los medios, vamos a hacer más ricos a nuestros accionistas y reventamos a lo que se nos ponga enfrente, incluidos nuestros propios empleados, aunque no lo digan así de no. Eh, Eso era un poco como la escuela antes, ¿no? Y ahora estamos, yo siento yo, como humanidad y como sociedad encontrando el punto a la pregunta tan difícil que haces, Mao. y, y entonces creo que en esa escuela setentera también hay empresas que dicen mi responsabilidad de encontrar ese balance y sostenibilidad considerando la vida personal de mis empleados, de mis equipos, es toda, porque si no estoy dañando a mi empresa, estoy dañando a mis accionistas. Y entonces con esa lógica brutal también dicen, ah, mira, vamos a crear una cultura organizacional decente y bonita y clara, eh, porque si no la empresa se nos viene abajo. La gente se nos va, viene el talento mediocre y el talento mediocre atrae a más talento mediocre o peor y tal, y se nos cae la empresa. Hasta desde el punto de vista cerdo capitalista, pues tiene lógica, ¿no? Crear una cultura organizacional eh, Claro. eso, clara, bien definida y que tome en cuenta a las personas. Ahora, también yo diría, si la cultura viene muy, muy, muy definida, muy influenciada por el liderazgo de la empresa, por los fundadores, por el equipo de liderazgo y tal, y conforme va creciendo la empresa, pues, ese equipo de liderazgo. Y, y aquí me viene a la mente una frase que me gusta mucho para tomar decisiones, que es cuando una persona demuestra quién es, créele la primera vez. ¿Por qué? Porque también nos socializan a decir pon la otra mejilla y segundas oportunidades y tal, pero el core de la persona, sus valores y sus principios son los que son y sus motivaciones son las que son. Y si cambian, si llegan a cambiar, van a cambiar en 70 años, ¿no? No, no de la noche a la mañana, no porque un año después te dijeron, ay, lo siento mucho, ahora voy a cambiar. De fondo, eh, la gente es quien es y ya te lo demostró. Y entonces con las empresas es igual. Esas personas que crearon una empresa por las razones que la crearon, hacer dinero, tener fama, tener poder, tener control, bla, 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 pues esa empresa crean. Y no importa cuántos Chief Happiness Officers y cuántas suscripciones de meditación le pongan a la empresa después, el core de la empresa y la cultura de la empresa va a ser ese. Eh, entonces también creo que ahí entra de nuevo la honestidad y la responsabilidad ética y moral de las personas de decir, aquí estamos para hacer billetes, aquí estamos para aprender a trabajar muy duro, aquí estamos para qué, que sí vas a obtener y que no, y papas, y esa es la negociación, ¿no? Volviendo al punto de cada quien más su propia empresa, esta es la Claro. negociación. Y entonces, ya en mi opinión personal, a mí lo que sí me gusta hacer a mí y lo que siento que funciona mejor hasta cósmicamente, como pensado muy a largo plazo, es crear empresas bellas, bonitas. Y si me permiten mi debraye, me refiero a que el capitalismo promueve la creación de cosas feas. Si, o sea, creas algo, creas un edificio, pero si empiezas a optimizar costos y proveedores y y leyes y todo, pasas de el romanticismo y el Art Nouveau y el Art Deco a un Un cubo de cubo. cristal porque es lo más barato y lo más eficiente y lo que mejora tu cadena de suministro y tu bla, 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 bla. Y es una caca, ¿no? Es una cosa fea, es un cubo así sin chiste. Eh, y así, eso lo puedes extrapolar a todo. Eh, Excepto, por ejemplo, en cosas de lujo que podría argumentarse estéticamente que tienen una belleza, pero de fondo tal vez están fabricadas por niños en Vietnam, entonces no son bellas. Porque eso es optimizar en el capitalismo. Y Claro. entonces, a partir de ahí, ya cerrando mi debraye filosófico, hay que crear cosas bonitas. Y, y como consumidores, pues el chiste es también reconocer esas cosas bonitas que son decentes con la naturaleza, con el medio ambiente, con la humanidad, eh, y, y fomentamos.
que sí puedan existir esas empresas, a pesar de que tienen que competir en el día a día con megacorporativos monopólicos que no pagan impuestos, que tratan a su gente como la mierda y todo, con una mentalidad de fin justifica los medios. Entonces, no vas a competir por precio. Ojalá los consumidores se pongan la camiseta y creo que es ahí donde a mí me gusta jugar, cómo crear una empresa que tenga belleza. Y para tener belleza hay que tener statements, ¿no? Hay que tener claro que quieres crear cosas, ser un poco más artistas que mercenarios. Pepe, ahorita mencionabas cómo la gente trabaja en Japón, ¿no? O sea, decías ahí el ejemplo, ¿no? De, oye, los japoneses, el tema de como del respeto, el honor es mucho más grande que incluso decisiones lógicas de la salud, ¿no? Y de nuevo, es una relación directa con el trabajo y en cómo la sociedad concibe el trabajo, ¿no? Y creo que hoy también vemos súper fuerte esas diferencias culturales de cómo se relacionan las personas en el trabajo, ¿no? O sea, de repente vemos, bueno, pues incluso desde las mismas leyes alrededor de las empresas, ¿no? En Francia, para nada le puedes marcar a una persona o mandar un mensaje a una persona durante el fin de semana, ¿no? Porque te pueden multar. Oye, en Italia, la relación de las personas con el trabajo y con sus vacaciones y su vida es súper diferente que en Latinoamérica. Y también para empresas ahora globales, esto es un reto porque tienen dentro de su mismo equipo personas que conciben súper diferente la relación con el trabajo, ¿no? Entonces, también a ti que te ha tocado ver estos equipos internacionales, ¿cómo ves la parte de diferencias culturales y los retos que trae por ubicación geográfica y simplemente cómo la gente piensa que debe de ser su vida con el trabajo? Wow, eso me encanta porque me ha tocado justo trabajar con gente de todo el mundo y sigo, por ejemplo, con Focus Nights, obviamente equipos de 92 países, pues te toca de todo. Y número uno, ves tus cagadas, ¿no? Por ejemplo, una cagada chistosa, menor pero chistosa, como para ejemplificar de Focus Nights, es eh, que nosotros teníamos en nuestro manual de operaciones forzosamente tener cerveza en los eventos y luego llegamos a países musulmanes y nos dijeron, compa, me voy a la cárcel. Y bueno, ay, perdón, mi ignorancia, 200%. Y entonces primero empiezas a ver eso. Y luego como empresa, volviendo al tema de responsabilidad y el cómo sí, cómo hacerle, tips para las empresas y los equipos, dentro de todo el tema de cultura y management y de esa pirámide o paraguas que hablábamos, eh, hay que agregar el tema de trabajo remoto y multiculturalidad o verdadera diversidad en los equipos. Me ha sucedido ver cosas, por ejemplo, como para decirlo en muy pocas palabras, el whitezican que está acostumbrado a trabajar con whitezicans y que por primera vez trabaja en una empresa con una persona que viene de otro estrato social y le critica porque esa persona no sabe y no tiene los compromisos sociales que el whitezican adquirió en Twitter o no sé dónde. Y es como, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a entendernos, ¿no? Primero vamos a tener compasión, entender que venimos de diferentes puntos y, y luego crecer juntos, informarnos juntos y apoyarnos, ¿no? Y aprovechar esa diversidad en lugar de criticarla destructivamente. El punto como empresa es cómo le haces para eso, cómo creas tips, entrenamientos y procesos para que la gente sepa qué es actuar con compasión, qué es aprovechar la diversidad, cómo tener una conversación con una cabeza mucho más objetiva y no partiendo desde tu subjetividad cultural para criticar a otro, partiendo de lo mío es lo correcto, ¿no? Eh, y eso pues, es un trabajo, yo creo que va a tardar miles y miles de años o nunca va a terminar, porque estamos en la etapa cero de la humanidad. O sea, apenas internet, apenas globalización, apenas trabajo remoto y equipos diversos y multiculturales, apenas estamos aprendiendo esto, ¿no? Casi casi se podría decir que llevamos 2 años y cacho de ponerlo bien en el radar e intentarlo de manera más sistematizada. Eh, y sí, entonces me parece como un tema increíble y recomiendo un libro que se llama The Culture Map,
muy bueno, te deja muy buen entendimiento de diferentes culturas, incluso lo lees y dices, ah, claro, ya entendí por qué esta persona con la que trabajo es así, te genera mucha más empatía. eh, y nada, y pues ahora sí que nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Si queremos crear empresas bonitas, pues hay que intentar crear los rituales y procesos y habilidades en las personas, para las habilidades en las personas, para poder aprovechar esa diversidad, porque es posible hoy. La referencia que das del libro Pepe, buenísima, Culture Map, me encanta el ejercicio que proponen, ¿no? En el libro, cuando dicen, bueno, pues haz el termómetro de tu organización, ¿no? Y compáralo con la gente que tienes en sus contextos socioculturales, ¿no? Oye, pues sabes qué, aquí somos una organización súper poco horizontal, perfecto. ¿Dónde está la carga en gente que viene de Japón, de Alemania, de otros países, ¿no? Y me encanta como esos ejercicios de decir, evalúa realmente dónde está tu diversidad y pon bien claro en estos aspectos cómo quieres que la empresa trabaje, ¿no? Entonces me encanta la referencia ahí, los que nos escuchan, échense un clavado al libro, está buenísimo. Sí, y sabes que también, como dentro de las ideas de ese libro, de los aprendizajes que yo tuve del libro, fue la reflexión de decir que la cultura de trabajo de las personas, según su país, para simplificar, o su cultura, viene de la cultura, de la nación. Entonces, puede ser riesgoso, ¿no? Porque puedes simplificar y generalizar y caer en clichés, pero la verdad es que ayuda un montón. Si tu compañero holandés te va a decir las cosas, pómbale, así que parece que está intentando que te duelan, pero no, pero así son allá. Y si el chino va a ser más jerárquico y el japonés más respetuoso y no te va a decir la neta, por más que se la exprimas, si es algo negativo, y etcétera, etcétera. Los gringos pues tienen estas características de optimismo y de individualismo y de compararse con los demás, mucho más, competencia. Y el mexicano pues es creativo, pero también puede ser hipócrita, en mi opinión, como mexicano. Todo este tema del ser chingón, ¿no? Como me voy por la salida fácil y yo puedo ser más chingón que los demás, hacer menos trabajo para llegar al mismo lugar. Como, no, amigo, te estás haciendo güey, eh, cínico, pero es muy de la cultura, ¿no? Y entonces no lleguemos con esos prejuicios, pero usemos las características clave de una cultura para ser empáticos y entender que tu compañero o compañera francesa no es que te esté cuestionando por diversión o por joder, sino porque viene la cultura del mundo mejor en el debate y en la filosofía, therefore en la filosofía. Entonces no te va a dejar hacer cosas así medias mal cocinadas. Y así, y entonces, bueno, entonces ahí hay algo que yo puedo aprender. Oye, Pepe, para ir terminando por acá, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan todas las empresas, ¿qué cambiarías? El por qué crearon la empresa, que define, como decía antes, en mi opinión, la forma de ser y la cultura y el porqué de fundadores y equipo de liderazgo, define la cultura de muchas maneras de las empresas. Entonces me iría hasta viaje en el tiempo, me iría el por qué creamos la empresa. Y eso no está escrito en piedra. Hay muchas personas que han iniciado cosas. Obviamente cambias como persona y evolucionas y creas algo y puedes cambiar de opinión y convertir ese algo en una cosa positiva para la humanidad y para el medio ambiente. Y hay ejemplos, hay muchos, ¿no? La noticia de Patagonia hace unos Claro. días de dedicar todos sus profits al medio ambiente es un gran ejemplo de ello. Y de una persona que creó una empresa sin querer, un poco a la Pokémon Nights, como de, él no quería venderlos estos para el montañismo y tal, pero se los pedían y y se creó una empresa. Ahora que tengo una empresa que no quería, ¿qué hago con ella? Y entonces siempre te tienes que estar cuestionando, renovando y entonces tratemos pues, de generar un poco de legado y no solo, o sea, legado pensando a 100 y a 1000 años y no solo unos centavos pensando a 5 años. Claro. Pepe, muchísimas gracias. Me encantó todo lo que nos platicas. Me gustaría que nos quedáramos 4 horas más aquí platicando,
De verdad, muchas gracias. Creo que estamos sacando cosas muy valiosas de este episodio. Muchas gracias a ustedes. Qué gustazo siempre platicar con ustedes. Gracias. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.